Llegó la alegría. Hola, Cris. Ahí tenemos los que tenemos mis amigos. Hola. Muy bien, sí. Ay, qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sufre? Vete para acá. A ver, Sí, está muy. Está como de romance. ¿Te parece? Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Mario, gracias por la recomendación. Digo, ya sé que es que me dijo Raúl 8 y tienen que hacer. No, es excelente. Buenos días. Buenos días. No, aquí no, porque está puesta en esta computadora. Entonces paso con el razón del doctor. Sí, exactamente. Tendríamos que ponerlo en esta computadora para Persuasión. persuasión de Jane Austen. Sí, lo que tendríamos que haber hecho es poner la presentación en esta computadora. Para poder hacer. Exacto. Bueno, pero para la siguiente lo hacemos. Sale. Aquí, por lo menos se van a hacer todos aquí. Depende de cuánta gente se inscriba. Ajá. Muchos. Pues sí, depende de. Bueno, ya ojalá que sí. Pues lo que pasa es que, como estamos en las oficinas, realmente el ruido de las oficinas interfiere con las clases. Pero bueno, a ver, me asomo a ver si viene alguien en camino. ¿No? Buenos días. Ok, pues buenos días, buenas caras conocidas, entonces creo que nuestra presentación puede ser mucho más simple que de costumbre. Bienvenidos a nuestras clases muestra de año 2026. Pero puede ser que tengamos a alguien no conocido allí. Sí. Entonces mejor completito, aunque ya se lo sepan. Okay. Soy Rosa Elena Ortiz de la Puente, soy la coordinadora del programa. Me da mucho gusto que estén por aquí. El objetivo de las clases que tenemos esta semana, ya tuvimos una ayer, tendremos hoy, mañana y pasado todavía, es que conozcan la oferta que tenemos preparada para ustedes y una vez que la conozcan puedan decidir la materia o materias que les interesa tomar. Les vamos a entregar ahora el formatito de inscripción. En cuanto lo tengan claro o a más tardar el día 20 de mayo, que es el miércoles de la próxima semana, me lo hacen llegar en físico, foto por WhatsApp, correo, señales de humo, siempre y cuando yo dé el confirme de recibido. También tenemos el formato en línea, por si alguien prefiere llenarlo en línea, ahí también lo recibimos. Y una vez que nos vayan entregando los formatos, cuando una materia llega al punto de equilibrio, la confirmamos, la avisamos a Lupita, les avisamos a ustedes, y ya quienes ya han estado en PUPA, Claudia Yabra los inscribe directamente. Como ahora está como muy pegadito el final de primavera y el principio de verano, lo que pasa es que si no nos da tiempo. Acabamos el día anterior a que la uni se vaya de vacaciones. Entonces, puede ser que haya por ahí algún saldo pendiente por despiste. Entonces, me reportan los saldos pendientes estos días. Yo directamente les aviso, oye, tienes un pago pendiente del anterior, porque mientras no estén al corriente de sus pagos, no lo podrán inscribir. Siempre en el entendido que no es otra cosa que distracción, despiste, la transferencia no pasó, lo que sea. Sé que los de PUPA son voltados.
Entonces, no hay que estarlos correteando normalmente. Entonces, bueno, con eso, Santi y Andy, si pasan por acá para que los vea la cámara. Sí. ¿Cuándo termina este curso? ¿No? Este curso termina el martes 14 de julio. Celebramos la independencia. La revolución. Bueno, pues nada más darles nuevamente la bienvenida, agradecerles por acompañarnos. ¿Alguien sería de primera vez? De los que están en el salón. En el salón sé no. si hay- Bueno, si alguien es de primera vez alumno del programa, pues todo su proceso va a ser con Andrea. Hay que entregar el formato ya sea con Rosalena o también con nosotros aquí abajo en el edificio de planta baja. Y pues nosotros hacemos el registro, les avisamos cuando ya esté confirmada la materia también y procedemos con su inscripción. Nada más recordarles y que es muy importante que cuando llenen el formato sí, y lo entreguen, sí sea como ya una decisión más final, porque a nosotros nos ayuda mucho con el tema de la decisión de la apertura de las clases por este mínimo que mencionaba Roselena para poder abrir las materias, ¿vale? Entonces eso sería lo único y pues bueno, les agradecemos que tomen este espacio para estar con nosotros y esperemos lo disfruten mucho. Gracias. Gracias, Roselena. A ver, y no quiero dejar pasar el recordarles que las clases nuestras las grabamos. Entonces, en cuanto vayan pasando, se las voy compartiendo para que si quieren compartirlo con alguien, volverla a ver. O si alguien está en línea y quiere la clase muestra y no tiene mis datos, pues comuníquese de educación continua y se las hacemos llegar. Lo importante es que tengan la información suficiente para tomar la decisión, aunque pues, uno ya sabe que con Lupita lo raro sería que no se abriera. Claro. Entonces, bueno, pues ya no les quitamos más tiempo, ya conocen todos a nuestra queridísima Lupita Quirós. Entonces, Lupita, Gracias. el costo, las materias de verano, siempre se los digo, son considerablemente más baratas que las otras, que no son caras. Cada materia de verano cuesta 1,995 en 3 pagos de 665, son 3 pagos de 665, menos los descuentos a quienes les aplican descuentos. También márquenlo en su hojita. 1995 más el descuento. Menos el descuento, entre 3. Ay, lo que dices, Santi, que marquen en su hoja. Sí, también para Sí, alumnos eso. nuevos, marquen en su Aunque- hojita, sí. Aunque en nuestro sistema de inscripción, quien ya ha tenido descuento se lo hace automáticamente, no está de más marcarlo para que lo confirmemos. Claro. Aunque ya nos faltamos en esto. No se pierde la antigüedad, Gaby. Gracias. Gracias. Hola a todos, bienvenidos al verano. Nos llegó rapidísimo el verano. Acabamos de terminar la primavera, pero ya estamos en el verano. Sí. Bueno, Tengo aquí unas hojas por si llegan. vas, sí, Ros. Gracias. Y si me necesitan, me echan un grito. Porque si no vas a estar usando esta, si va a ser como siempre, No hay necesito que problema. me quede. Va. Ok, gracias. Bueno, ya todos los conocemos aquí, pero por si alguien no me conocen, soy María Guadalupe Quiroz Hernández, soy maestra en literatura aplicada por Rivero. Mi pasión es la literatura y bueno, soy contadora de primera carrera, pero maestra en literatura, entonces ya aquí en UPA creo que hemos encontrado un espacio en donde seguir aprendiendo todos. Y más aprendo yo de ustedes que ustedes de mí. Este curso se llama Literatura Norteamericana de Medio Siglo. Son muy poquitas semanas para todo lo que yo quisiera que leyéramos y que viéramos, pero son solo 8 clases. Entonces sí va a ser así como general, digamos que no nos vamos a clavar tanto en todas las corrientes literarias que hubo en los 50, pero al menos veremos un poquito de las más importantes. Y aquí voy a apelar a la nostalgia de todos. Creo que, bueno, hay muchos más jóvenes que yo aquí en este curso, pero al menos todos hemos oído hablar de esta época dorada de Estados Unidos, que fueron los años 50. Fue cuando se creó, digamos, o sea, ya existía el mito del sueño americano, ¿no? Pero en los 50, digamos que se reforzó esta imagen de la América moderna como la conocemos, ¿no? Esta América de prosperidad y esta América... A ver, déjenme. ¿Ven? El ratón aquí tampoco me quiere, ¿no? ¿Quieres ponerle la hojita? A ver.
Creo que todos recordamos, bueno, yo nací en 1962, entonces sí tengo todas estas memorias de series que veíamos en los 60, de cosas que veíamos en los 60, que todas nos venían de Estados Unidos, más que nada por ser vecinos, pero precisamente por la vecindad que tenemos, es que, no, así, no quiere, con permiso. Bueno, están ahí mis datos. Por la vecindad que tenemos, es que nos afecta más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo en este curso? Conocer la literatura norteamericana de ese medio siglo, que es como una bisagra a lo que vendría después y que sigue afectando muchos de los problemas sociales que están sucediendo en América, en América en general, digamos, porque nos toca por la migración y nos toca por el regreso de los migrantes y todo esto, se empezaron a crear en estos años 50. Hablo de la literatura de medio siglo refiriéndome un poco a finales de los 40, vamos a hablar de finales de los 40, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial y un poco a principios de los 60. Al 60, finales de los 60, que también hubo muchos conflictos, que ya explotaron los conflictos raciales y los conflictos sociales, que fueron mundiales, sí, pero que en Estados Unidos tuvieron un componente racial importante. Entonces, voy a apelar a su nostalgia. ¿De qué trataba? Esta América moderna se construyó sobre ciertos pilares. Voy a bajar. ¿Cuáles eran estos pilares? Pues la prosperidad económica y el consumo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿De qué se trató? De hacer un país triunfante en la Segunda Guerra Mundial, que en su país no tuvo la guerra, ¿no? O sea, eso es importante. En su país no pasó nada. Su país fue a otro lado a hacer cosas, ¿no? A participar en esta Segunda Guerra Mundial, pero su país no pasó nada. Entonces regresó como el gran triunfador, regresó a hacer esta América Great Again, como dice Trump, que Trump es justo en este periodo en el que quisiera vivir, pareciera que es este periodo al que quisiera regresar, ¿no? Pero el consumo se multiplicó, el Producto Interno Bruto creció como nunca antes en la historia, o sea, en 10 años creció casi 40%, ¿no? Creció el consumo de refrigeradores, de lavadoras, todos eran signos de progreso, de bonanza, ¿no? Así como se vendieron más refrigeradores que nunca, se vendieron más electrodomésticos que nunca. Todo era como los automóviles. Todo era un símbolo, tener un automóvil era un símbolo de que ya lo habías hecho en la vida, ¿no? O sea, así como que un Cadillac o un Buick o un, no sé, yo no sé, exacto. Estos coches enormes, ¿no? Detroit se consolidó como la ciudad importante de Estados Unidos de la que vivían muchos de las familias de América, porque ahí la Ford, la Chevrolet, todas las fábricas importantes estaban ahí en Detroit. Y muchos de los trabajadores que estaban en Detroit permeaban para todas las ciudades alrededor, ¿no? Así, ahorita vamos a ver. Estos trabajadores que hicieron, se crearon los suburbios, que no existían antes tampoco. Los suburbios en donde un conjunto de casas iguales que eran para estas familias que tenían en ese momento créditos accesibles. O sea, el plan Marshall de Estados Unidos, que se aplicó en Europa, en Estados Unidos se llamaba GI Bill. ¿Qué era esto? Ofrecer créditos baratísimos que los trabajadores podían pagar perfectamente y se podían, o sea, se consolidó el capitalismo, digamos, ¿no? Ahí empezó este consumismo, me endeudo para tener una casa, para tener un auto, para tener, también incluso para estudiar, que eso fue importante. Muchos de los soldados que regresaron a estudiar con becas en las universidades prestigiosas. Entonces, de ser soldados pasaron a ser ingenieros, contadores, ¿no? Se profesionalizó, digamos, Estados Unidos, ¿no? En ese momento. ¿Qué era este sueño americano? Pues tener mi casa con la
cerquita blanca, el jardín verde, ¿no? Mi coche afuera. Ciudades que no estaban pensadas para caminar, estaban pensadas para automóvil. Si vamos a Estados Unidos, quien ha tenido oportunidad de ir, son ciudades que jamás se les ocurrió pensar en los peatones y que nadie iba a no tener coches, ¿no? O sea, los centros son, no puedes caminar. O sea, para ir de tu casa al súper, tienes que usar el automóvil forzosamente. No puedes hacerlo caminando. No. O sea, o que tú, como aquí decimos, vamos a caminar el centro. Allá no puedes caminar el centro. No hay centro, de hecho. No hay un downtown así específico porque no hay, son ciudades construidas de forma distinta a las que estamos acostumbrados aquí en México o en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué pasaba también? ¿Qué se necesitaba? Pues una familia, la familia perfecta. La familia perfecta, ¿por qué? Porque tener hijitos tenía un sentido. Tener muchos hijos. Muchos hijos. La tasa de natalidad se multiplicó como nunca. De ahí somos los baby boomers, ¿no? Después de la guerra. Las familias crecieron. ¿Por qué? Porque tenía un sentido. ¿Qué quería Estados Unidos? Quería niños y familias perfectas que contrastaran con las familias soviéticas, que eran las mujeres eran mujeres trabajadoras que tenían que dejar a sus hijos en las guarderías y que eso era nefasto para consolidar una sociedad, ¿no? Entonces la mujer se quedaba en su casa a cuidar a sus hijitos, a tener los más hijitos que pudiera, ¿no? O sea, la mujer, ¿a qué aspiraba una mujer? Aquí decíamos MMC, ¿no? Mientras no casó. Allá también se titulaban de Mrs., ¿no? De señora. Era el título que podían aspirar, aunque quisieran otra cosa. Si a los 25 años no te habías casado, ya te habías quedado, ¿no? El promedio en el que se casaban en las mujeres era de 19 años. Saliendo del high school. Saliendo del high school, ya tenías que tener tu plan preparado con quién te ibas a casar y cómo iba a ser tu vida. Y ellos eran muy jóvenes también. Sí. Ellos eran súper jóvenes. 23, 24 años ya estaban casados. A esa edad incluso ya tenían hijos, ¿no? Era una sociedad muy conservadora aparente. O sea, como sí era conservadora, pero tenía como un cierto lado B, ¿no? O sea, procuraban o aspiraban a que la mujer fuera virgen, pura, casta, ¿no? De trabajar las mujeres durante la guerra, porque no había hombres que trabajaran, las mujeres trabajaban en las fábricas, ¿no? O sea, incluso hay un póster muy famoso de una mujer con que tiene el brazo así. Porque sí, las mujeres salieron a trabajar. Durante los 50 regresaron a su casa. Regresaron a muchas de las costumbres del siglo XIX. ¿Y todo para qué les digo? Tenía que ver con contrastar con las familias soviéticas. Era todo eso. ¿Qué pasó, Rey? Y los braceros trabajaban en el campo. Y ahora hablaremos de los braceros que trabajaban en el campo, ¿no? O sea, veamos toda esta sociedad perfecta, de familia feliz, de sueño americano, de que todo era lindo, y que todo eso lo veíamos en el cine, en las series, en las revistas, ¿no? Así, no veíamos a nadie distinto. Todos eran de un color. ¿Cuáles eran los entretenimientos? El consumo, por supuesto. Y no les importaba qué consumían. Estos eran lo que... Nosotros éramos los experimentos sociales también. ¿Por qué? Porque este juguete, el Atomic Energy Lab, tenía uranio, ¿no? 3 tipos de uranio. Para que los niños hicieran experimentos, ¿no? Sí. ¿Cómo crecimos nosotros también? Se rompía un termómetro y jugábamos con el mercurio. Sí, así, ¿no? En la mano, así como convertido las bolitas y aplastar. Este cereal era radioactivo. Tenía un anillo que era radioactivo. O sea, así como, ahora este cereal, todavía hay estos anillos, pero se venden, son como de colección porque tenía la radioactividad duraba un periodo nada más, entonces ahorita ya no son radiactivos, pero se coleccionan porque ¿cómo podías como niño comerte el cereal y jugar a esto? ¿Qué hacían los doctores? Te recomendaban fumar.
el doctor anunciaba los cigarros, ¿no? Las enfermeras fumando. Esto, el paciente ahí en el hospital, y la enfermera llegaba con su charolita de cigarros a ofrecerle a ver si quería Camel o y no sé qué, o lo que sea. Les digo, escoja su cigarrillo favorito, el doctor. Entonces, nosotros éramos un experimento social también, ¿no? Hasta los 60 se dieron cuenta que el cigarro causaba cáncer. Pero mientras tú fumas, ¿no? Y era como te daba como cierto estatus fumar también, ¿no? Así, te daba como, sí, estatus, o no sé, te sentías así como muy maduro, Como que pertenecías a de una mucho, no, exacto, era tener mucho mundo si fumabas, ¿no? Entonces, estas cosas que ya no, que ahora las vemos, y bueno, creo que a nosotros en nuestra infancia nos tocó una parte de esto, Sí, sí. ¿no? Así, mucho, sí, sí, sí. Yo creo que a mí me acuerdo que me regalaron un laboratorio de química de Mi alegría. alegría, ajá. Con mis primos haciendo reacciones, una sí nos explotó, no sé qué hicimos, porque ni sabías qué eran, ni cómo se combinaban esos elementos, ¿no? Así, pero crecimos y aquí estamos, ¿no? Sobrevivimos, así como y sobrevivimos a esa época. Sobrevivimos a padres. Y ahora que se sabe más de más enfermedades y más cosas. Exacto, Mi papá fumaba Y hay más mi abuelita fumaba. No lo sé, pero sí, aquí seguimos, al menos. Nosotros creo que la mayoría somos baby boomers, ¿no? Nos tocó nacer en los 60, debe haber, o sea, por supuesto más jóvenes, pero yo soy baby boomer, les digo. Entonces, 66. Ajá, yo el 62. Entonces, sí crecimos muy con cosas que ahora no podrían crecer, o no estaría bien que los niños, bien visto, que los niños crecieran como nosotros crecimos, ¿no? También fue la época de la creación de símbolos y la invención de la adolescencia, porque antes de niño pasabas a ser adulto. No había esta etapa intermedia en la que te voltearan a ver o que tú tuvieras aspiraciones o que tú eras niño y después ya eras adulto. Inmediato no había nada de conflictos adolescentes ni nada de esto. Aquí se crea la adolescencia. ¿Por qué? Porque era otro mercado de consumo al final, ¿no? ¿Por qué? Porque estos jóvenes que veían toda esta sociedad perfecta y todo lindo y que tenían acceso a todo lo que pudieran aspirar, se daban cuenta de que algo no estaba bien, se daban cuenta de que algo faltaba, ¿no? De que, ajá, sí, todo muy perfecto, pero siempre hay un pero. Y entonces se crearon símbolos. El símbolo del rebelde por excelencia es James Dean, ¿no? James Dean, que murió muy joven además, y que eso incrementó todavía más su mito, su leyenda, sí, sí, sí. Pero esta imagen del rebelde es como, ya se quedó como el símbolo de la rebeldía para los jóvenes de la época, y creo que si ahora, no sé quién sea ahora un símbolo de rebeldía hoy. No tengo ni idea, la verdad. El Pasto Pascual, ¿cómo le dicen a ese cantante? El Bad Bunny. El Bad Bunny. Sí, podrías, bueno, a lo mejor porque ya estamos. No, el otro que vende mucho disco. No, pero Bad Bunny sí podía ser. Ese es el Pero otro. podría ser ¿Maluma? contracultura. No, otro. Oye, Los corridos como de corrido. no, es un muchacho muy joven que ganó no sé cuántos Grammy en las últimas entregas. Bad Bunny. Es Bad Bunny. Bad Bunny, el que salió en el Super Bowl. Sí. Es el Bad Bunny, como símbolo de contracultura. Pero lo cierto es que también ya estamos acostumbrados a que haya muchos tipos de cultura. En ese entonces no. En ese entonces, ¿qué era? La cultura occidental, blanca, ¿no? Porque todos ellos son blancos. No vemos a ninguno negro, ¿no? Todavía no. Todavía no. ¿Qué había? Ay, ahora vamos a eso. Pero como que todavía vivían en este sueño. Estados Unidos pasó a ser el centro, le quitó el centro a Europa. Antes volteábamos a ver a Europa. Estados Unidos se volvió el centro. Entonces era esto lo aspiracional. Y les digo, James Dean empezó en los 50, a mediados de los 50, con que todo esto es perfecto, pero no tan perfecto, ¿no? Marilyn Monroe, bueno, el símbolo por excelencia
Sexo. Sí. Qué más falda ni qué más falda. Lupita, inmortalizada con esa foto. Esa foto Pero es, esa foto creo es lo que máximo. icónica. Sí, esa foto es. Máximo. Y es una mujer que pasan los años y vamos viendo detrás de la leyenda. Está Y viva. era una mujer que pensaba, que leía Muy muchísimo, talentosa. Muy hermosa. que no la que la encasillaron en este personaje de rubia que tonta. rubia Y aparte no era tonta. rubia. Ah, sí, Sí. mucha rubia tonta. Sí, o O sea, sea, ella no era rubia. Todavía hay sexo. son estos falsas. Cuando era Nora Jane, no sé qué. Sí, 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 Ah. sí, pero son estos encasillamientos que juzgamos o prejuzgamos y que prejuicios que no tienen por qué ser, ¿no? O sea, siempre, y nos quedamos con esto, era la rubia tonta, y vemos sus películas y siempre salía de rubia tonta, y no lo era. Se casó con un intelectual, ¿no? Se casó con Arthur Miller, que no le fue muy bien por él. Ujú. Creo yo. No, sí, Ella él tuvo tenía la- sus cositas. Lupita, yo leí esa No. historia Ya veremos, Arthur Miller y de tenía Arthur sus Miller, cositas, que sí. fue su pipalio. Ah, ujú. Bueno, dejamos ahí. Bueno, cuando veamos a Arthur Miller, platicamos. Y bueno, Elvis Presley, ¿no? Que Elvis, la música de Elvis, era mucho de la música negra. O sea, como la música negra como base, sureña, Memphis, Tennessee, ¿no? Blues. Blues. Pero Elvis se presentó en la tele y ahí se rompió algo. Porque para los adultos era como el demonio, ¿no? Era un escándalo. Y para la iglesia. Y para la iglesia. Y era así como, ¿cómo se puede mover este señor así? ¿No? O sea, Sexy. sexy. Ajá. Movimientos sexys, movimientos provocativos, que como las niñas puras vírgenes celestiales iban a ver eso, ¿no? Como sus ojos se iban a contaminar con Elvis. Las niñas se volvieron locas. ¿Vieron quién más lo veía? Las niñas se volvieron locas, ¿no? Como ahora BTS era Elvis, ¿no? Así. Entonces, estos símbolos, pero ya los vemos como, si piensas en Estados Unidos, asocias, más bien, ves a estas personas y las asocias inmediatamente con Estados Unidos, ¿no? Sí. Son tus símbolos por excelencia. Era que Peso. ese peso pluma. Ajá. Me iba a decir pato purific. El peso pluma. También. No sé qué otros símbolos se les ocurra, pero creo que estos tres son icónicos No, son- como de los 50 y pues sí, para asociar a Estados Unidos con estas personas. Pero volvemos, personas blancas, rubias, ¿no? Impolutas, ¿no? Así como, sí. Y bueno, era un estado súper conservador, súper conservador, aparentemente. Es lo que promovía, ¿no? Esta película la acabo de ver otra vez con mi mamá y mi mamá me dijo que era un escándalo en su época, de aquí a la eternidad. Espérate, es el 32. De aquí a la eternidad. Esta escena, ¿cuál es? Es una... Ay, gracias, Gaby. ¿Sí? Como que pesan. Sí, así. De aquí a la eternidad con Burt Lancaster y Deborah Kerr. ¿De qué trata la película? Les voy a pedir que la vean. Sí. Es muy buena O sea, que ahorita película. está, puesto que la viste apenas. Sí. Está en Amazon. Creo que la rentas, Ajá. pero 30 pesos o en YouTube, pero sí se puede ver. Una consideración, ¿no? Sí. Vamos a ver películas y los libros que vamos a leer, que alcancemos a leer, están en audiolibro también, Emiliano, para que no batalles. Sí, porque ya son libros casi que de libres. De aquí a la eternidad es del 1953. ¿De qué trata? La narrativa de posguerra estaba en su pleno auge, por supuesto. ¿No? Claro, Así como 1953. Tenías que glorificar al ejército, tenías que glorificar a Estados Unidos y demás. Pero aquí es cuando va a ser la batalla de Pearl Harbor,
¿no? Entonces sucede en Estados Unidos, él es un sargento del ejército, ella es la esposa de su superior, o sea, ya por ahí empezamos, ¿no? Está casada, ella. Pero tienen este romance, y este romance, lo más escandaloso de la película es este beso en la playa. Y por eso se prohibió la película y por eso estuvo censurada mucho tiempo, por este beso en la playa, que era escandalosísimo. Ahora se muere. No. Él en traje de baño, ella en traje de baño, acostados en la playa. Horror, pecaminoso totalmente. Y así como esto, había muchas cosas que se prohibían. Había un código que se llamaba el Código Hays, del que hablaremos mucho más intensamente en las clases que siguen. Pero este código, digamos que era el observador de la moralidad, de lo que se transmitía en cine, en la tele, y ahorita vamos a ver en la tele este código. Se tenían que transmitir películas que exaltaran la grandeza de Estados Unidos, que no atentaran contra la moralidad, y esto atentaba contra la moralidad, ¿no? Oye, esa época fue como de una sociedad muy puritana. Muy puritana, ¿Verdad? muy puritana. Fíjate que yo, por ejemplo, no sé si lo pasaron para Lupita, hubo una temporada que yo leía muchas biografías de los personajes. Y una de ellas y me encantó además, la llevaron al cine, hace el papel Diana Ross, la vida de Billie Holiday. Así. Uy, Billie Holiday. Que fue maravillosa, la verdad. Sí. Fue la primera cantante de color que pisa el Carnegie Hall. Sí. Porque era... Sí. Sí, porque no lo sé. Había muchos artistas muy valiosos. La que sale, no me acuerdo cómo se llama, que sale de nana en Lo que el viento se llevó. Sí. Mami, ajá. Creo que le dieron un Oscar, un Oscar, y no pudo ir porque no podía entrar. No, creo que no se los dieron por su condición de color. No sé si no se lo dieron, pero hubo todo un tema. Sí. Acordemos, ahorita vamos a hablar de esta segregación. Pero... ¿Qué pasó? Digo, lo bueno que Tarsi es buena. Sí, Tarsi. Oria. Eso no me asoleo. Pero sí, o sea, y volvemos a lo mismo. Aquí no hay gente de color. En la película no hay gente de color, ¿no? Como si Estados Unidos fuera de un solo color, era blanca, ¿no? Pero la peli estuvo censurada mucho tiempo por este señor. Mi mamá fue a verla escondida. Sí. Sí. Ahora en la tele, no nos acordamos tanto, pero porque se nos hacía normal verlo de chiquitos, a lo mejor. Pero en I Love Lucy, que esa serie me encanta. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Y en Los Picapiedra también. Pedro y Vilma y Lucy y Desi dormían en camas separadas, por ejemplo. Ajá. Porque no podías mostrar a una pareja en una cama matrimonial, ¿no? Así, no podías. Los Picapiedra. Sí, fíjate en Los Picapiedra. También Los Picapiedra tiene cada quien su cama. Y de hecho los supersónicos también. Ajá, los supersónicos también porque es de la misma época. Sí, este código Hays estuvo hasta los años 60. Entonces todas las películas pasaban y las series de televisión pasaban por este recorte de moralidad. ¿Qué pasó, Juan? Pero yo quisiera hacer una mención a la televisión. Dime. Ha sido uno de los inventos más impactantes de la humanidad. Sí. Y es el primer enemigo de los tipos. Sí. Pero fue una forma de llegar a muchísima La tele gente. fue un parteaguas en la historia de la hora. Los niños se pasaban Completamente. Y los adultos. muchas horas viendo televisión. Y es una forma de manipulación. Siguen todos los medios de comunicación de alguna forma son una forma de manipulación. Solo que inclusive las familias estaban comiendo. Viendo la tele. Viendo la tenían tele. una tele. Viendo la tele. Y desayunabas con la tele prendida. Sí. O en la cocina. Tenían la tele, mientras cocinaba tenían la tele, ¿no? Así como. Y bueno, en los 50, ¿quién tenía una tele? Pues, en Estados Unidos se hizo muy común. Para finales de los 50, el 90% de las familias ya tenían televisión. En México quizá tardó un poco más.
pero yo me acuerdo de la tele de mis abuelos, que era un mueble gigantesco. Además, mi hermano, y por esto que eran muebles. Un mueble enorme, blanco y negro. Le abría las puertas. Exacto, sí. Y que fue evolucionando Tenías que detener rapidísimo. la antena para que se diera. Sí, o te parabas a cambiar el canal, ¿no? Así. ¿A dónde? Pero la tele sí tienes razón, Joaquín. Mira, todos los inventos tecnológicos cambian la época. El radio cambió la época, la tele cambió la época, El celular. el celular ha sido, el celular ha acelerado todo, yo creo. Lupita, de verdad, yo me acuerdo que yo era niño, y todas las tardes, a las 5 de la tarde, porque estábamos jugando en la calle, porque jugábamos en la calle, Jugábamos en la calle. Corríamos porque decían, ya viene el cuento de Cri-Cri, Claro. y nos tirábamos en el suelo a escuchar la radio, y tu mente Sí. trabajaba, porque era tan... Despertaba la imaginación. Sí, pero podríamos decir, te quitó de todos. Se supone que han quitado público a la lectura, por decirlo de alguna forma. Todos estos inventos tecnológicos, pero sigue habiendo libros. Tenemos esperanza. Oye, pero ¿qué tal cuando Tenemos empezó esperanza. Harry Potter, que todo el mundo regresó a leer? Con Harry Potter fue un fenómeno. O sea, todo. Los niños regresaron a leer. Sobrinas, todo el Sí, mundo. y los Harry grandes Potter, también. y el 1 y el 2 también. Sí, y nosotros Sí. también. Sí. Lo criticaron mucho, Lo pero criticaron es que mucho. sí fue un gran fenómeno. Para mí sigue siendo. Sigue siendo. Sí, Ya ahorita sacaron una serie. ya va van a a la sacar una serie. Sí. Y los parques temáticos de Universal. Sí, a mí me gusta que los hayan regresado a leer, sí. Pero les digo, este conservadurismo digamos que hasta los jóvenes empezaron a decir esto no está tan bien, pero en la tele esto era lo que veíamos. Piensen en sus caricaturas y en lo que veíamos y esto era parte de las cosas, ¿no? O sea, Lucille Ball, bajito por debajo del agua, decía muchas cosas, ¿no? Lucille, a favor de la mujer, a favor de los derechos de la mujer, y a Desi se lo ponía a veces como chancla, Sí. pero esto estaba marcado no porque ellos quisieran, sino porque se los marcaba así para poder ser transmitido, Sí. ¿no? Oye, todas las mujeres, muchas mujeres en madero. Están en la cocina. Tenías que ser buena pastelera. Y tenías que Sí, ser linda ¿no? todo el tiempo, Toda todo el linda, tiempo. y Con flaquita tubos, de flaquita, con tubos, pintadita, o sea, Quita con tubos, ¿no? O sea, se ponía sus tubos. Tu mamá los quitaba. Sí que venía otra vez. ¿Para qué? Andaban con tubos y su con tubos, Su mascada. sí, su mascada, o sea, tenías que ser ¿Te acuerdas? muy de casa. entrar en ese estereotipo de ama de casa, Sí, debe de ser. que no puedo decirlo, pero está registrado. Que regrese otra vez. Que regrese. Oye, Lupita, perdón, Lupita, pero hay algo bien importante ahí en la imagen anterior, que un latino ya entró a la televisión estadounidense. extrañamente, tienes toda la razón, Maru. Y aquí fue, Muy raro, pero Desi Arnaz fue fenómeno. sí, era un cubano americano, extrañamente en la tele de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se llamaba quién? Desi Arnaz. Y estaba Desi Arnaz Jr., ¿no? Estaban los hijos, sí. Pero fue imposición de Lucy. Ahí sí Lucy dijo que si no trabajaba su marido, no trabajaba. Ay, era su marido. Era su marido en la vida real. Eran marido y mujer en la vida real. Entonces, Lucille dijo que no trabajaba y no trabajaba de sí. Pero sí fue un gran logro que un cubano, nadie daba 3 pesos por esa serie, ¿no? Y fue una serie que duró años. Sí tienes razón, Maru, gracias. Es probable también que en este momento Cuba era el paraíso americano. Cuba todavía no entraba en la revolución. No estaba en ese momento. Todavía no estaba en Por eso no era tan- la revolución fue en probablemente 59. ahí. Exacto. Así no en los Estados Unidos. Y recordemos también que en Estados Unidos la toma contra diferentes grupos
en algún momento. En algún momento los italianos, en ese momento los italianos eran mal vistos, más mal vistos que los mexicanos. Digamos que los cubanos a lo mejor no estaban tan mal vistos. La construcción de Las Vegas en ese entonces. La construcción de Las Vegas en ese momento. Y sí, los cubanos, tienes razón, Maru, los cubanos estaban vistos de otra forma. Cuba era otra cosa para los Estados Unidos en los años 50, antes de la revolución. Uh-huh. Y bueno, hay un lado B de la historia, ¿no? Este sueño también era una pesadilla. Era una pesadilla para quien no era blanco. Era una pesadilla para quien no entraba dentro de el estereotipo norteamericano por excelencia. Este lado B lo representaban los grupos minoritarios, ¿no? No eran tan minoritarios tampoco, pero había la segregación racial. La primera vez en Estados Unidos en 65. En ese momento los negros no eran vistos. Hay una novela que se llama El hombre invisible, que creo que todos la hemos oído nombrar, que no habla de un hombre invisible como tal. Escribió un escritor. Esto me parece me provoca un poquito de dolor, ¿no? Es muy doloroso. Porque además yo lo viví y te estoy hablando de 1977. ¿En Estados Unidos? Visité San Francisco. Ajá. Y yo vi que los negros tenían que subir un autobús por la parte trasera. Y en 75 ya no debía ser. Sí, era 75 ya. Y luego yo fui a un restaurante que llamaba Discoteca. Yo metí a dos gentes de color porque no los dejaban entrar. No, qué horrible. Y pensemos en qué es lo que está regresando. Por eso este curso, o sea, porque la historia siempre se repite. Sí, la historia es cíclica, así como fue. No salimos de una cosa. Ahorita, con las políticas, y lo estamos viendo, ¿no? Con las políticas del presidente de Estados Unidos, estos grupos minoritarios están sufriendo. ¿Por qué? Porque temen, y grupos minoritarios hablo de todos los que piensan. Porque el que quiere esta América blanca, otra vez, esta América próspera, por un lado de los 50, que sí fue, o sea, sí le permitió a muchas familias prosperar y tener y formar parte de este capitalismo insaciable y comprar y seguir comprando. Fue la época de que se construyeron los centros comerciales también, que ahora están en decadencia, los malls. Y los malls, pensemos también, estos grandes estacionamientos, ¿para qué? Para los grandes autos que tenían, ¿no? Pero a los malls no podía entrar toda la gente tampoco. A los cines no podía entrar la gente. A los lugares de diversión, a las discos no podía entrar toda la gente. Ni negros ni mexicanos. Depende de cómo te vean. Ni perros. Ni perros. Así decía. Sí. Pensemos en Rosa Parks. Ay, sí. ¿No? Que ella dijo, yo me siento aquí porque me siento, yo no tengo por qué sentarme. Se subió a un camión Rosa Parks en 1956, me parece, y toma el lugar que no le correspondía, se sienta en el lugar de un blanco, sí. Y la quieren bajar del camión, ella dice, no me bajo, y no me quito. Y de ahí se hizo un movimiento, empezaron estos movimientos sociales y estos movimientos en contra de estas políticas. En las universidades no podían ir a las mismas universidades que los blancos tampoco, no podían acceder a los mismos créditos que los blancos tampoco. En los suburbios no vivían familias negras, ¿no? Así como... En Película, no sé si la vieron, la de Mentes Brillantes. Ay, esa, lloras años. Que no podían ir al baño, tenían que salirse corriendo para ir al baño. Personas de color. En algún momento les voy a pedir que vean Matar a un ruiseñor, que no sé si ya la vieron. Con Gregory Peck. Con Gregory Peck. ¿Por qué te gusta provocarla? Ya te me están echando los ojos. Oye, para la próxima, ya sabes, le traes un frasquito de tapis. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, claro. ¿Qué pasó, Silvia? ¿Cómo se llamaba la película? Matar a un ruiseñor. Fue laureada. Total, sigue siendo de las 100, está dentro de las 100 mejores películas que se han hecho.
Cine en la historia del y eso. y es una película que en las facultades de Derecho les ponen a sus alumnos a leer porque Atticus Finch, el abogado, es Basado en el libro, ¿verdad? De la película. basado en el libro de Harper Lo Lee, creo ahorita. pero para no leer. O sea, es que les digo, yo quisiera que leyéramos muchísimas cosas, O sea, pero alcanzarán. no nos va a dar tiempo. Entonces, ahora sí voy a recurrir al cine. Porque no nos dé tiempo, pero sí darnos los títulos para. Sí, claro, sí. O sea, sí. Cuando sea una película, sí les pido que vean la película. Sí. Como es. De color púrpura. La de cine, todo. Yo vi y Las de el discriminación otro es fueron una pareja de negro y blanco que iban esforzados. O sea, huyeron de la cárcel, pero es Alcaraz. Ya, sí. Y fuga de Alcatraz. Sí. Ah, Bueno, sí. ahorita que dices parejas, se prohibían los matrimonios interraciales. No se podía casar un blanco con un negro. Estaba prohibidísimo. No se podía casar, estaba mal visto. Digamos que el blanco quedaba segregado de la comunidad y el negro también, ¿no? O sea, era imposible que hubiera estos matrimonios interraciales. Ya que mencionaste, como acá el chiquileño, no sé. los chipileños no se podían casar con pobres. Exactamente. Chipileñas. Y empezaron a observar que empiezan a haber problemas de... Porque todos eran primos, malformaciones. Claro, por supuesto. Y pasan las monarquías y pasan todos los lugares. O sea, estar Lazo solamente consanguíneo. dentro de mis familias provoca problemas. Siempre aire nuevo sirve para Claro. regenerar y para fundar otras cosas y demás. Pero en esta época no. Aquí está solamente para gente de color. Y veamos, así como que los bebederos no los podían usar, los baños no los podían usar, o sea, era muy triste. Vean, aquí está un baño, y ahí dice blanco y negro. Exacto, aquí, en esta imagen. Vean qué diferencia, ¿no? También hay otra película. Hay una película, ¿cómo se llama? La de las mujeres que ayudan en la NASA. Esa es la de Mentes Brillantes. Pero hay otra. Las doncellas que Las trabajan, de las doncellas, Sí, esa. que hacen un pastel El pastel pastel. con popós, Con popó. que la humillaba y se lo Que lleva. no o sea, tenían que tener un baño aparte en las casas para Sí, claro. las doncellas de color. Ahora, pensemos en nuestra sociedad. Es lo mismo. Sí, tenemos el cuarto de servicio. Lupita, pero Fíjate, Isla, por ejemplo. eso persiste aún. Dicen que los mexicanos somos muy racistas. Muy racistas. Muy Ah, Y muy racistas. Racismos mexicanos. Claro, y es lo mismo. Y voy a Mérida, por ejemplo, y ves la casa museo. Ahí en Paseo Museo. La gente del servicio dormía prácticamente en los sótanos. Sí. O sea, ya atendían al resto de la casa. Y Si vas a Acapulco de los años 60, Sí. ves edificios hoy de la gente más poderosa, tenían siempre un como piso Sí. bajo sí, para toda la servidumbre, casi tipo Sin aire calabozo. acondicionado. sin aire Ajá. Pues de hecho, acondicionado, ahí en las brisas, casas de los 80, Sí. Ay, son esas O sea, casas. Ahí son las casas en Acapulco. en las brisas. En el guitarrón específicamente, Ajá. así está Me lleno. acuerdo que una vez nos fuimos muchos amigos y pues nos rifamos los cuartos. Pero a unos amigos les tocó la parte de abajo y estaban furiosos. O sea, furiosos. ¿Que ellos se sentían de la casta divina o qué? que dividías la comida, no puede comer lo mismo que comía en la... Explícame eso. No podían No, dormir. es que tenían aire. Darcy, ¿por qué estaban molestos? Porque ellos también se sentían de la casta divina. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? Es lo mismo y es horrible, en mi opinión. Sí, En es mi horrible, opinión es es horrible. Entonces, les digo, Sí. solamente es voltear a ver otros años y ver lo que era y voltear a vernos a nosotros mismos para ver en ellos qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Y eso es fantástico. Y solamente, fíjate, solamente reconociendo lo que tenemos, podemos. Mejorando, claro. Sí, no. Si no lo ves, no entiendes. No. Yo sé de alguien, bueno, conozco Dime, a alguien o conocí a alguien que a la sirvienta de casa la enviaba a un baldío al baño.
Ay, no. La hacía salir de su casa para que se fuera al baldío. Bueno, si fuera. Había hombres, y creo que sigue habiendo en muchas familias Todavía horribles. lo hay. Horribles. Todavía lo hay. Sí. Y ¿Qué pasa? todavía lo hay, porque yo hasta tengo conocidos que comen algo, pero las sirven. Exacto, es lo que te digo, dividir. O los platos separados. O sí, ¿qué pasa? Alrededor de las casas, los indígenas llevaban cargando a los blancos aquí. Ujú. Entonces, no Estados Unidos es lo único. Como dice Gaby, si no ves lo que nosotros somos, no vamos a poder cambiar. Lupita, por ejemplo, en mi casa, mi madre nos enseñó a decir eso. Yo me criticaron cuando yo decía doncella, porque así nos decían mis padres. Doncella. Mi madre le parecía súper agresivo decir la criada, la sirvienta. Sí, no, o decirle, no sé, por su nombre. Sí, o Yo le digo a la secretaria, mi marido le dice, supervisora. Sí. Bueno, otro de los pilares que era súper importante reforzar en la época de los 50 era el anticomunismo. O sea, el anticomunismo tenía, o sea, en el momento en que sospecharan que eras comunista, existía una lista, el macartismo, existía una lista en donde, especialmente en Hollywood, otra vez hablamos, y muchos escritores también, estaban en la lista negra. Sí. ¿No? O sea, y eran perseguidos, y eran vigilados, y bueno, siguen siendo, no digo que no exista ahora, pero ahí era muy importante demostrar que estabas en contra del comunismo. El comunismo era el peor enemigo que podías tener como país. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, excepto todo lo bueno del lado luminoso, ¿no? Todo lo del sueño americano dorado, era para decir, nosotros somos diferentes a los rusos. Nosotros somos diferentes. Ajá. Este lado es el lado bueno de la vida. El otro lado no tiene nada bueno, ¿no? Y lo demostraban. Entonces, no podías escribir, no podías crear, no podías tener contacto con algo que oliera a comunismo. Entonces, muchos escritores también trataron estos temas. Oye, ¿no? era la época de Nikita Khrushchev y Roosevelt, ¿no? Sí. Sí, era la época. Sí, era Eisenhower, sí. Eisenhower. Truman al principio de los 50 y luego Eisenhower. Sí. En Berlín había una barrera, ¿no? En Berlín después se hizo el muro, en 62, 60, sí, Berlín del Este y Berlín del Oeste. Sí, en Berlín, pero eso fue ya a principios de los 60 que se construyó el muro, porque muchos de la parte socialista se iban a la parte de Estados Unidos y de Francia y de los países del occidente, digamos. Entonces vieron que tenían que hacer algo para que no se escapara la gente, y por eso fue la construcción del muro. Es un tema bien interesante el muro de Berlín. Pero no fue a finales de los 50. No, fue a principios de los 60. Sí. No sé si en 61, si en 61 o en 62, pero sí, el muro sí era como la evidencia más notoria en una ciudad, ni siquiera un país, una ciudad dividida, ¿no? Por zonas. Sí, y ese muro dividió familias. Así literalmente dividió familias. Hubo personas que no pudieron volver a ver a sus papás o no pudieron volver porque en el momento de la construcción del muro ya no pudieron cruzar, ¿verdad? Entonces hubo gente que así construyó, bueno, aquí está mi muro, yo los estoy viendo a ustedes y nos estamos viendo solamente así, hasta que lo fueron subiendo y haciendo zanjas un lado y otro para que no pudiera escapar nadie, que escaparon. De todas formas, hubo gente que logró escapar. 12 al 13 de agosto de 1900, comenzó a construirse la noche del 12 al 13 de agosto del 61. Ajá, del 61. Sí. ¿Te acuerdas de la memorable película de muro? Sí. Con el niño. Hay muchas películas del muro de Berlín, y hay muchas novelas sobre el muro de Berlín, y es un tema muy, muy interesante, muy, muy interesante. Un examen que tuve en la escuela, en el colegio alemán,
en preparatoria fue de el muro de Berlín. Entonces, Que había unas historias aterradoras. aterradoras, sí. Pero estaban ellos a favor del muro. No. Ya en el colegio no para nada, no. Pero era hablar de cómo se construyó, de cuánto medía, de quiénes habían escapado, de cuántas familias se habían quedado separadas, sí, ya me las sabía al revés del derecho. Ahorita ya se me olvidaron muchas cosas, pero sí es una historia bien interesante. Hubo una vez que en los 70s, una familia quiso escapar. Hay una película también que quiso escapar en globo. Y a escondidas fueron cosiendo los globos aerostáticos, comprando tela y cosiéndolos en las noches clandestinamente y demás. Esa travesía, digamos, la seguimos en directo en la clase, así como que era ya en directo, que te enterabas en el periódico, no era como ahorita que te enterabas inmediatamente, ¿no? Pero sí, mi profesor era así como que ya pudieron, no pudieron, ya, sí, bien emocionante, la verdad es que lo lograron. Lo lograron. Es bien bonita la película, no me acuerdo cómo se llama, pero es bonita, me acuerdo y se las pongo. Pero sí, eran épocas, y si piensan, son épocas a las que estamos regresando, insisto, son épocas a las que hoy da miedo porque estamos regresando en muchas formas. Estamos construyendo muros que ya no es el muro, bueno, aquí sí tenemos el muro en la frontera, ¿no? Pero hay muchos muros que se están construyendo otra vez, hay muchas divisiones, otra vez estamos regresando. Muros dentro de ti. Muros también dentro de ti. No, pero prácticamente... Sí, otra vez está regresando a les digo, con estas políticas de Estados Unidos ahora de Make America Great Again, esta América que él quiere no incluye latinos, no incluye negros, no incluye gente distinta a esta sociedad blanca de los años 50. Fuga de noche se llama. Fuga de noche, es bien bonita la película, así pues, no sé dónde está, pero es bien bonita la película. Sí. A ver, hay un tema del que Estados Unidos no habla. Habla de como todos los países, ¿no? Hablan de lo bonito, triunfante y demás. La guerra de Corea es una herida de la que no hablan, perdió, ¿no? Fue de 50 a 53. Pero no se habla de esa guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no fue great, ¿no? Como la guerra de Vietnam, tampoco. Pero la guerra de Vietnam después ya pasó en una época, digamos, terminó en una época en la que ya había más apertura y pudimos conocer más de ella. Pero sobre la guerra de Corea no se habla, ¿no? ¿En Netflix? Ok, gracias, Amparito. La guerra de Corea es una espinita clavadita en la historia de Estados Unidos de la que nadie habla. Pasó muy pronto, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue de 50 a 53. Entonces tenían como que soldados que regresaban de dos guerras recientes, ¿no? O sea, ya vamos empezando por ahí a descubrir como toda esta gente que regresa de la guerra debe regresar en unas condiciones mentales, ¿no? Sí. Espantosas, claro. ¿Cómo te integras a una sociedad perfecta si tú no eres perfecto y tu cabeza no puede estar perfecta, ¿no? Pero mejor ocultamos esto, mejor lo barremos abajo de la alfombra y no hablamos de esto. Pero la gente que escribe sí habla de lo que se oculta debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, hablaremos un poco también de las losas. No hagas esa carita de tristeza. ¿Por qué me pone? No, va a ser un verano. Espero. Pues alegría. Forzoso y disfrutable, sí. Porque justo esto, creo que nos toca, bueno, a ver, pensemos en cómo crecí yo al menos. Mis amigos se jugaban a la guerra. Sí. Mis amigos jugaban había una serie que se llama Combate. Y te comentaban. Y que jugaban a la guerra. No, siempre era el combate eran los americanos contra los alemanes. Nadie quería ser alemán, todos querían ser americanos porque eran los que ganaban. Sí. Y vietnamitas. Ajá, exacto. Pero jugaban a la guerra. Ahora ya no juegan a la guerra los niños, ¿no? Porque las guerras ya no van a ser así tampoco, creo yo. Las guerras van a ser de otra forma. Bueno, están siendo
de otra manera. Oye, y como Mafalda, en uno de los cómics de Mafalda, que dice, Mi querida Mafalda. de la querida Mafalda, que dice, están Miguelito, Felipe, todos los niños, y dice Mafalda, ya no nos da tiempo de jugar, juguemos a la bomba atómica. ¡Bum! Y todos se tiran Rápido. Sí, pues la bomba atómica, vemos los juguetes, ¿no? O sea, los juguetes con Sí. esta radiactividad y demás, El cereal. el cereal, el juego de laboratorio, pero mis amigos sí jugaban a la guerra. Sí, Claro. ¿no? Pero, también. y los padres les compraban Las unas pistolas. Claro. Ametrallador. juguetes ametralladores inconscientes, las cuales. No, que es Las pistolas, el ratón vaquero. Bueno, no hablemos de Cricri porque Cricri ya está censurado, mi pobre Cricri. ¿A poco? Sí. Sí, Sí, es sí, sí. censurado. Escuchemos las letras de Cricri y sí, ya no son propias de lo políticamente correcto ahora. El ratón vaquero, por ejemplo. Narcos. O la negrita. Es La misógeno. negrita. Ay, la negrita. Total de misógeno. O sea, Sí, claro. y ya no Sí, son ya no. canciones que se le Sí, cantan no, a los para verse niños. con las Y tú estás feliz. La muñeca. Ajá, la negrita que cumple quería ser blanca como la ¿no? Como la espuma del mar. Ajá, como la espuma. Y un pescado se acercó, ¿no? Así Sí. ya le dijo, eres bonita como sea. Sí, sí. Pero ya ahora no puedes cantarle eso. Ya los niños no conocen a Cricri. No. No, No. Y nosotros crecimos con todo eso. Walt Disney, con Walt Disney. Ay, Walt Disney es otro tema. Sí, sí, No, Walt Disney, yo soy- Sí, pero son muchas costumbres que no puedes creer. O sea, a lo mejor los niños de ahora Ajá. no lo podrían creer. Lupita, los niños actuales tendrán imaginación. Cada vez tienen menos, es lo más triste. Cada vez tienen menos porque esto sustituye a su imaginación. Entonces, para mí, cuando veo a un bebé con la tableta Ay. entretenido, me da como no sé qué. Así es. Pero porque a lo mejor es otra forma de ver la educación, no sé, nosotros crecimos distinto, pero tú a un niño le coartas la forma de imaginar. ¿Qué te decían tus papás? Estoy aburrido, pues desabúrrete. Ajá. Me decían así. Sí. Oye, Lupita, No soy un payaso. y ponías en práctica tu imaginación. Yo me acuerdo, en el cual yo me crié, que teníamos un grupo de primos y amiguitos y construíamos, porque era lo que veíamos en nuestro entorno, eran las carretas con bueyes. Ajá. Entonces, el palito atravesando Ay, no, dos los botellas, bebés, dos botellitas, y la lata de sardina era la carreta. Sí. Y hacías tus papalotes. Hacías, imaginabas que podías hacer. Sí. Usabas Y los tus manos. carritos de veleros. De Los Ibarín, barquitos. los. No, los en los que te deslizabas por las calles. Sí, ¿Qué? las avalanchas. Ah, pero tú ya eres más actual. Yo no, a mí no me toca. El más Ya no es- avanzada. Estaba yo entre dos. Los gajitos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero creabas tu carrito, Sí, hacías un carrito, hacías. les compraba mis hermanos. Oye, y los días de lluvia, porque ahí en Tapachula era la corriente, porque la ciudad es así. Hacías tus barquitos. Ay, sí, Te dejabas el agua. ese era de ley, no sé. Cuando corríamos con los aros, que los íbamos Empujando, así. Sí. O brincar la reata, o saltar El la avión. resorte, o el avión, no. O sea, todas esas cosas despertaban tu imaginación, ¿no? Entonces era, Y te subías. vamos a armar, no sé, vamos a cocinar y hacías, porque ya hay media Pasteles de apertura, huevo, los pilotos, ¿no? Y yo tenía siempre las manos cortadas así. Sí, o las rodillas raspadas, o... Sí, entonces era una época en que la niñez crecía de forma... Aunque estaba la televisión, y sí, como dice Joaquín, la televisión era limitada. Ay, no, claro, en mi casa Sí, hay a tal un hora programa. El Programas, cuento con cachirulo a Exacto. las 7 de la noche Ya. y tan. y ya, se no acaba. había más. Sí. Oye, O las y series, tu pero también chocolatote. era tu Lupita, chocolatote express. sí, ¿tú fuiste cuando fuimos a Tumaya? ¿Viste con nosotros? No. Bueno, No. cuando llegamos a la región, a la zona de Polanco, Ujú. casi hiperventilo, porque empecé a ver los edificios de 30 pisos de Polanco. Y yo dije, qué maravilla que yo fui a Ríos,
me quemé en la arena, me espiné, me subió a un árbol. ¿Qué hace un niño en el de 30 o toda su vida? Sí, que no tiene, ¿a dónde va? Es otra forma de crecer. O sea, En las azoteas tienen centros de juegos. Ajá. ajá. O en estos conjuntos de edificios, abajo, A la mitad o a la mitad o abajo está el... Pero sí, donde pueden andar en privilegiado. Unos Ah, tienen- claro. Unos tienen alberca y todo, los edificios. Sí. Crecen de forma distinta, es una forma de crecer diferente. Pues ya les tocó otra época. Ya les No toca puede otra ser. época, ya no pueden salir a jugar a la calle, ya no como nosotros, ya no. No, pero no sé si mejor o peor, ellos tendrán que adaptarse a su momento, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esa fortuna, creo, de haber crecido en estos años y de haber visto el mundo de antes. Así como la literatura de esta época se considera una literatura bisagra, porque creó la literatura moderna de Estados Unidos, nosotros, y creo que siempre lo he dicho, somos esta generación bisagra que supimos cómo era esa vida de antes y nos está tocando ver la vida de hoy, ¿no? Todavía tenemos la fortuna de seguir aquí y poder ver estos avances tecnológicos, No, sí. avances en... Hemos vivido- Estamos aquí distintos. Entonces, en la actualidad, Lupita, y a todos, hay muchos niños que creen, así es cierto, que la leche solamente es que nace en el sur. Sí. No saben que sale de una vaca. No saben que el huevo es de una gallina. Conocen a la gallina, pero saben que solamente en el sur. Oye, lo que está diciendo Raúl, a mí me pasó hace 2 años, 1 año. ¿No sabías de dónde venía la No, leche? entré al súper, ¿no? Y entonces pasé a la sección donde venden los carros, no sé cómo se llaman, los paquetes de huevos, ¿no? Y le digo al doctor, oye, estos huevos los pone la gallina o los produce la incubadora. Ya está viendo. Bueno, mi hijo, vivíamos en Fortín ya, ya tenía como 2 o 3 años, que ya hablaba como loro. Y me dijo, a ver, ma, conozco un pescado cuando comemos pescado, ¿no? Así como conozco un pescado, conozco un pollo y comemos pollo, pero no conozco un res. ¿Qué es un res? Así. No, qué lógica. Pues sí, o sea, conozco pescado y comemos pescado, conozco un pollo y comemos pollo, pero no conozco un res. ¿Qué es un res? ¿No? Así que afortunadamente vivíamos en Fortín. Ándale. ¿No? Nada más con salir a Huatusco, ahí veías a todas las reses ahí pastando y demás, entonces ya fuimos así inmediatamente a solucionar el problema del niño que no conocía un res, y ya fuimos, esto es un res, mi vida, así como que ya, ¿no? Pero teníamos esa fortuna de vivir en un lugar en el que sí había una red, ¿no? Así, un lugar que había vacas y pollos y todo. Yo cuando era niño me llevó al rastro. Él trabajaba en el rastro. Y cuando entraban con un cuchillo, saltaban la sangre. Entonces le secaban un vaso y se la tomaban. Sí, era Hierro. que era, imagínate ahora, yo tomar ahora leche, sangre así. No. Pero bueno, les digo, la literatura se considera una literatura bisagra, es una categoría, la literatura del medio siglo es una categoría. Ahora hablemos de literatura ya específicamente. Esta frase es de William Faulkner en un libro que se llama Requiem por una monja en 1951. El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Sí. Faulkner fue uno de los escritores fundamentales para muchos más. Digamos que pertenece a esta literatura de medio siglo, pero ya es de la literatura anterior, o sea, es como se llama la generación perdida a la que pertenecen Scott Fitzgerald, el del Gran Gatsby. Faulkner, digamos que fue el maestro de Vargas Llosa, de García Márquez, de todos los escritores del boom, leyeron a Faulkner. Todos, ¿no? Era así como su maestro, digamos. Entonces vamos a hablar un poco de Faulkner en alguna clase, no tanto porque no nos daría tiempo,
Pero digamos que estos tres son los pilares fundamentales de la literatura de medio siglo. ¿Quiénes son? Faulkner de 1897 a 1962, F. Scott Fitzgerald, que nació de 1896 a 1940, y Ernest Hemingway, que nació en 1899 y murió en 1961. Digamos que todavía les tocó vivir estos años 50 y todavía produjeron Faulkner y Hemingway algo en los años 50, ya en su madurez. Creo que los tres vivieron un mundo aparte. Otra cosa, vivieron en dos mundos, de hecho. Les tocó la Primera Guerra Mundial a estos escritores. Les tocó la crisis del 29, la crisis económica de Estados Unidos del 29, y les tocó la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos fueron, como Hemingway, fueron a la guerra, ¿no? Incluso participaron en la guerra. Participaron en la Guerra Civil Española, Hemingway, ¿no? Y se enamoró de España. Vivió en Cuba. En Cuba fue su última morada, ahí murió. Pero España también fue muy importante para él. Italia. Muy importante. Italia, o sea. Venecia, a él se le debe el nombre de una bebida. Sí, Sí. Fíjate. Un cóctel, sí. Y un lugar en Cuba también. También, sí. La Floridita. Ajá. Ahora su casa en Cuba es un museo que puedes visitar. Leeremos algo, no nos va a dar tiempo leer algo de los tres, pero creo que todos hemos visto, o supongo, escuchado hablar del Gran Gatsby, por ejemplo. No. El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Hay una nueva versión, una versión reciente. Hay dos películas de El Gran Gatsby, una con Robert Redford y la otra con Leonardo DiCaprio. ¿Cuál está más apegada a la novela? Creo que la de Robert Redford. Sí, la de Leonardo DiCaprio ya me parece muy Hollywood, ¿no? Muy adornada. Sí, que es buena, no es mala, pero creo que la primera película es más apegada al libro, ¿no? Además, ¿sabes qué me pareció? Yo era más joven cuando la vi y yo los veía muy elegantes. Eran muy elegantes. Eran los años 20, los locos años 20. Sí. La novela está ubicada en los locos años 20. Ajá. Sí, ¿verdad que sí? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Además, él tenía que aparentar esta riqueza y tenía que aparentar este poder, el protagonista Gatsby, para conquistar a la novia. Sí. Entonces, tocaremos en algún momento, si pueden, de aquí a que empiece la clase, lean El Viejo y el Mar. Hoy vamos a leer un fragmentito, pero El Viejo y el Mar es una novela muy cortita, ya escrita, digamos que en su madurez. Entonces es como para leer a Hemingway. Está en audiolibro El Viejo y el Mar, hay película del Viejo y el Mar, la película es con Anthony Quinn, la película sí, pero a lo mejor les parecería un poco lenta porque es una película. Yo preparé allí ¿Por quién doblan las campanas? ¿Cómo se llama la de los loros? Sí. Pero si pueden para la primera clase, ya vengan con leído El Viejo y el Mar, que es muy cortito, es una novela muy, muy cortita, pero que sí muestra a este Hemingway y sus cuentos maravillosos. O sea, en su vida personal, digamos que le ponemos una interrogación, pero como escritor era maravilloso. O sea, sus cuentos son de verdad. ¿Terence Williams lo van a tocar? Sí, lo vamos a tocar, sí, cuando veamos un poquito de teatro. Truman Capote, sí, por supuesto, ahorita les digo que vamos a leer. Truman Capote tiene que estar, forzosamente. Pero, a ver, creo que ya viene. Digamos que estos van a ser nuestros escritores del mundo, entre otros, porque les voy a buscar historias cortas, lo más que se pueda, de muchos de nuestros escritores. ¿Quiénes son? George Cheever, que es un cuentista maravilloso. Truman Capote, que cambió la forma de periodismo, digamos que hizo que el periodismo pasara a la novela a sangre fría,
una novela que relata el asesinato de una familia en un pueblo perdido en Estados Unidos, que buenísima, la novela es maravillosa, pero es un poco larga. Entonces, de Truman Capote leeremos Desayuno en Tiffany's. Ahí sí les pido que si quieren vean la película, pero ahí sí me importa que lean el libro. Desayuno en Tiffany's. Me importa que lean el libro porque veremos adaptaciones que sí son y que no son. Y ahí hay un gran tema con Desayuno en Tiffany's, la novela y la película. Yo emulo eso. Me paro en el mostrador de Tiffany de la Quinta Avenida. Con tu café y tu pancito a desayunar. Veremos a Ralph Ellison, que es el escritor del Hombre Invisible, para hablar de segregación racial, pero también veremos a Harper Lee con Matar a un Ruiseñor, que les pido que vean la película también. Bueno, ya que empiece el curso ya les paso la lista de películas y hoy nada más es como introducción y como para que veamos en general de lo que va a tratar el curso. Veremos a Ray Bradbury con Fahrenheit 451, que me interesa mucho leer porque la prohibición de libros en Estados Unidos actualmente cada vez se va incrementando más el catálogo de libros. Ajá, en el país de la libertad. Cada vez se van prohibiendo más libros en Estados Unidos. Sí. Hay muchos libros que están prohibidos. Muchos libros. Y se va incrementando el catálogo. Pero porque hablan de racismo o porque hablan de sexualidad o porque no son políticamente correctos. Hay muchos cuentos del Dr. Seuss que están prohibidos. Del Dr. Seuss. Claro. Entonces... Tiene algo en el cine, ¿no? ¿Perdón? Ginsberg. Allen Ginsberg con La Generación Beat. Ahorita les cuento. Si tú te conectas en Estados Unidos en Netflix, hay muchísimas series, películas que no puedes ver allá. Sí, Netflix también. Netflix tiene una trampa, porque no puedes ver lo mismo que ves en México, que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Francia, que cada país tiene sus películas, sus límites. Pero Fahrenheit 451, no sé si ya lo leyeron en algún momento. Me suena. Trata Fahrenheit 451. ¿Por qué? Y solo voy a decir esto, porque es a la temperatura a la que arden los libros. Entonces, por eso se llama así. Esa sí la vamos a leer, es una novela un poco más larga, digamos, pero también está en audiolibro, porque es Fahrenheit 451. Pero les digo, ya les paso el catálogo bien, la próxima clase de lo que vamos a leer. Allen Ginsberg. Hubo un movimiento que se llamó la generación Beat. Beat, ¿por qué? Porque Beat significa... ¿V? No, vea. O de sonido. Beat. Como de derrotado también, ¿no? Como de fracasar. Estos jóvenes poetas, porque básicamente eran poetas, bueno, sí hubo novelas también en el camino, pintores, era un movimiento contracultural. Y digamos que este movimiento contracultural sentó las bases para el movimiento hippie en los años 60. ¿No? O sea, este movimiento estaba a favor de la libertad sexual, del consumo de drogas, de todo lo que estaba prohibido en este momento, era el movimiento hippie. Y aquí quizá nos acompañe el doctor Richard Reitzma, mi profesor en Estados Unidos, que es experto, digamos, en este movimiento. Richard va a venir a dar clase de verano. Entonces, igual él se hace cargo de la generación Beat y tendrá más información todavía. Pero sí leeremos a Allen Ginsberg, aquí hay película también. Harper Lee, ya les dije, Flannery y O'Connor, las dos son sureñas y nos hablan de todos estos problemas que había en el sur de Estados Unidos, sigue habiendo, ¿no? Racismo más intenso que en cualquier otro lado del país, ¿no? Y David Salinger, que no sé si han escuchado hablar de un libro que se llama El guardián entre el centeno, ¿sí? Que se hizo muy famoso, digamos, o retomó su fama
cuando mataron a John Lennon. ¿Por qué? Porque en 1982. ¿Por qué? Porque el asesino de John Lennon, su libro de cabecera o su Biblia, o estaba motivado, inspirado por El guardián entre el centeno. Entonces, es uno de los libros que están prohibidos, es uno de los libros que no se pueden leer, que está prohibido leerlo en las escuelas en Estados Unidos, cuando J. D. Salinger fue un autor importante, y muy importante. El El guardián entre el centeno. Sí, es un libro muy, digamos que es un libro que habla de la adolescencia, de lo que es un adolescente desadaptado totalmente, un adolescente perteneciente a un grupo social acomodado, perteneciente a un grupo social blanco, pero que tiene un gran vacío existencial, gran vacío existencial. Entonces, dispone de mucho tiempo para él, nunca sabes bien, no hay un núcleo familiar como tal. Habla de este lado B de la familia nuclear perfecta, ¿no? O sea, vive en Nueva York, no podría quejarse de nada de lo que tiene, ¿no? Y sin embargo, pasan muchas cosas. No creo que nos dé tiempo de leer la novela completa, pero sí leeremos un fragmento, al menos eso es lo que intento, así como que podamos leer un poquito de cada uno de ellos, y sí, 3 libros básicos, como El viejo y el mar, que es muy cortita la novela, Fahrenheit 451, Desayuno en Tiffany's, que es así, para ver la diferencia entre lo que nos mostraban en el cine y lo que es la novela, y Truman Capote, que me parece un escritor fundamental para ver, y cuentos, como siempre hemos hecho en clase. ¿Qué pasó, Rey? ¿Y quién fue el que hizo, en el radio empezó a decir que invadían los... George. Sí, Los marcianos. Sí, Orson Welles. Orson Welles en los años 30. Esa es una de lo que hizo el radio, ¿no? O sea que muchos se creyeron lo que estaba narrando Orson Welles en el radio. Suicidio. No, y hubo hasta suicidios, porque ya los marcianos llegaban y nos iban a invadir, y llegaban, y entonces la gente se asustó, se empezó a tirar por la borda, porque ya nos íbamos a morir, y era un cuento lo que estaba leyendo, ¿no? En Cuba nació, ahí nacen los marcianos, llegaron ya, claro. Claro, en Cuba, sí. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero les digo, ¿qué pretendo que leamos? Igual no nos da tiempo del todo, pero estos creo que sí me parecen fundamentales. Sí. Howl es un poema de Allen Ginsberg, hay película también. Howl es un poema, estos de la generación Beat rompieron con toda forma de estructura. No sé si sea bueno o no, si les guste o no, no sé, es una cosa diferente. Totalmente diferente. La traducción de Howl es aullido. Aullido, exacto. Okay. Sí. ¿Ya lo leíste, Maru? Sí, gracias, Lupita. Sí, es impactante. Sí. Parece que no dice y dice tanto. Exacto. Parece que no dice y dice muchas cosas, incluso de México. Y la generación Beat, hablando de... ¿Te cortas, Maru? Sí, perdón, Lupita, tú también. Voy a quitar el micrófono. Sí, no sé. Maru, despierta. Soy una cortada. Escríbelo por chat y ya que Lupita no los lea. Sale. Bye. Sí, Howl, esta generación Beat, les digo, eran de estos escritores, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, que vinieron aquí a México, no vinieron a hacer nada cultural ni nada porque ni les interesaba, o sea, vinieron a vivir México como vivían en México. Entonces, México forma parte de un fragmento de Howl. Y es bien interesante, que también lo veremos en ese momento, ¿qué pasaba con los escritores aquí cuando vinieron los de la generación Beat? ¿Qué opinaban Octavio Paz, Fuentes, ¿no? De la generación Beat? Ellos eran muy jóvenes.
Eran muy jóvenes, ¿quién? Los de México. Eran más o menos de la misma edad. Ujú. Pero estos eran políticamente incorrectos. Sobre Totalmente. todo Truman Capote era muy irreverente. Ah, sí, Truman Capote sí, pero yo me refiero a los de Jaula. A los de- Ya veremos quién les hizo caso a estos de Jaula, a estos de, no de Jaula, a estos de la generación Beat, aquí en México. Hay entrevistas muy interesantes y para nuestros escritores consagrados eran una generación que no valía la pena. Lupita, a mí me llamó Que ni la siquiera hay que atención, voltear a ver. me llamó mucho la atención, me atrapó la de la escritora Silvia Plath, Sí, Silvia Plath, de- veremos de- algo de ella. del marido que era un nefasto, ¿no? Pero él fue becado a Inglaterra, pero la que destacó fue ella. Sí, pero el marido no le gustaba. Ella estaba a la sombra de él. Es que mira, en los 50 la mujer era su aspiración máxima o lo que se esperaba que fuera de ella era lo que vimos. Tener el su título de lavadora, señora, su tener lavadora, el título, o sea, eso Y- es importante, ¿no? O sea, tus aspiraciones quedaban relegadas porque ni siquiera podías tener una cuenta en el banco, ¿no? O sea, de la criada. como el cuento de la criada, no podías tener una cuenta en el banco, todo te lo tenía que autorizar tu marido. Tú no podías ser dueño de una casa, tu marido tenía que ser el dueño de una casa. Entonces, tu Silvia Plath, aunque tuvieras aspiraciones literarias, artísticas o como fuera, pues no podías desarrollarlas, a menos que dijeras, a mí me vale ser una relegada de la sociedad y me vale y yo voy a vivir como sea, porque no podías dedicarte a lo que tú querías, no podías ser madre soltera, o sea, todo lo que estaba prohibido por la sociedad, o no prohibido, todo lo que estaba estigmatizado, ajá, pues no podía ser, ¿no? Los jóvenes eso no lo creen. ¿Qué pasó? No lo creen que pasó. Y eso es lo peor, que no lo creen, que puede pasar en cualquier momento. Ujú. Entonces les digo, estos son nuestros escritores. Vamos a ver a muchos más, leeremos cuentos como siempre. Hoy vamos a leer un pedacito de El Viejo y el Mar. Claro que sí, encantado, mi querido Pepe. Pero les pido que sí lo leamos, que sí lo lean completo para la primera clase. Muchas gracias. Maru, te lo mando por PDF. Gracias. Te lo mandamos al chat. Ah, se lo mando. Adelante. O por foto. Y con foto al chat. Mil gracias, Lupita. Pero quiero recordarte que quedaste de enviarnos PDF. Ya sé que para esta primera clase no se puede, pero ya que No, estemos te lo mando. inscritos, solo PDF, Lupita. Que Está cada bien. quien lo imprima. Va, perfecto, mando PDFs. Pero ahorita para que lo leas te mandamos una foto. Sí, Está, cada material. gracias. Gracias, Gaby. Mil gracias. Así es. Bueno, como dicen, mando PDFs. No sé cuántos vamos a hacer. Y no sé, hay cuentos que son de extensión más larga que otros. Entonces, quizás sí les mando PDF de los cuentos antes de que sea la clase, para que ustedes lo lean y ya lo comentemos, ¿va? Entonces, Por favor, pongan orden ahí. A ver, yo empiezo. vale, Gaby. ¿Todo? Todo. En la oscuridad, el viejo podía sentir venir la mañana y, mientras remaba, oía el tembloroso rumor de los peces voladores que salían del agua y el ciseo que sus rígidas alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces voladores, que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las aves, especialmente por las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban siempre volando y buscando, y casi nunca encontraban. Y pensó, las aves llevan una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar, cuando el océano es capaz de tanta crueldad? La mar es dulce y hermosa, pero puede ser cruel y se encoleriza muy súbitamente,
Y esos pájaros que vuelan picando y cazando, con sus tristes vocecillas, son demasiado delicados para la mar. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de un contendiente o un lugar o un enemigo. Pero el viejo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores. Y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediar. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Así, este cuento trata justo de un viejo que sale a cazar, ves que se le resiste, no ves que se le resiste, la pesca se le ha resistido durante 80 y algo de días, y entonces duda de sus facultades, duda de sí mismo, pero al final habla de la esperanza, ¿no? Al final habla de la esperanza. Y si pensamos un poco, a mí me gusta esto de las aves llevan una vida más dura que nosotros alrededor de la rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar cuando el océano es capaz de tanta crueldad? Pensémoslo en términos de guerra, ¿no? O sea, ¿por qué hay más débiles y por qué hay más fuertes? ¿Por qué gente que no debería morir muere? ¿Por qué gente gente que no debería de nacer, nace? Y gente que no debería de estar, está. O sea, pensemos la mar como la vida, ¿no? Enfrentarnos como a la mar como la vida, que a mí me encanta esto de la mar, es como la mujer, ¿no? Así como veleidosa, si me tratas bien, yo te doy, si no me tratas bien, no te doy, como la luna, como algo vivo, como algo físico, físicamente viva. Y les digo, es un cuento mucho de esperanza, mucho de esta última etapa de la vida que creo que en algunos momentos nos podremos identificar con él. El libro es muy pequeñito, de verdad muy pequeñito. Entonces sí les pido que para la próxima clase, que me parece que es en 15 días, que empezamos, ¿sí, no? Lo leamos para comentarlo. Y ya empecemos a ver a nuestros escritores, empezamos a hablar más de Hemingway, que su vida es bien interesante, independientemente de su escritura, es muy interesante, y hablar más de nuestros 3 pilares de estos escritores de los años 50. Pero hagamos memoria, lo que se les ocurra, que se acuerden de esos años de infancia, ¿no? Si vivimos películas, novelas, estoy abierta a sus sugerencias. Son muy poquitas clases, entonces disfrutemos el verano. Sí, vamos a sufrir un poco, Pepe, no lo puedo evitar. O sea, es parte de una última anécdota. Mi tío Manuel fue un tío político, un hombre con muchas cualidades buenas. Como todo ser humano, parte fea. Como la mar. Okay. Exacto. Entonces él tenía un hijo que no era de matrimonio con la hermana de mi padre, que no era Raciel, se llama, vive aún, era borracho, pendenciero, peleador, ¿El hijo? Y el hijo fuera del matrimonio. Entonces cuando le llegaban a dar queja de que su hijo había hecho mi tío se refería a él, no sé si conocen el término engüerar, cuando ponen a la gallina con sus huevecitos a que los empolle. Ajá. Y ahí nacen, de una docena pueden nacer 10 pollitos. Ajá. Y 2. Eso se engüeró. Allá dicen se engüeró. Ah, ok. Se engüeraron. Entonces mi tío, cuando le llegaban a dar quejas de su hijo de que había hecho tal cosa, mejor se hubiera engüerado. Pero con respecto a lo que está diciendo, gente que no debió haber... Sí, es la vida. Yo creo que todos tenemos un lado luminoso y otro no, santo, ¿no? Entonces,
así es la vida. Parecía el lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón, sí. Pero la próxima Las semana sombras. también, bueno, dentro de 15 días más bien, ya veremos la lista de películas que les pido que veamos. Sí, hay muchas de los años 50. Las que seleccioné fueron las que tuve acceso a ver, ¿no? Aunque costaran 30 pesos, pues bueno, las podemos ver. Y de los libros que vamos a leer, sí son esos básicamente. O sea, Fahrenheit 451, que hay película, Desayuno en Tiffany's, que hay película, pero, y si ven la película, ok, pero lean el libro, de esa sí, lean el libro. Desayuno en Tiffany. Desayuno en Tiffany's. Que esa es una película icónica también, es una película que ha marcado, todavía marca tendencia en la moda, marca tendencia en Es guapísima. Audrey Hepburn. Ajá. ¿Sabía quién hizo su vestuario para esta película? ¿Quién qué? Perdón. Quien le hizo su vestuario a la Audrey Hepburn. ¿Quién fue? Oleg Cassini. Oleg Cassini, que era un diseñador, que también le diseñaba a Jacqueline Kennedy. ¿Te acuerdas de Oleg Cassini? Sí. Sí, Oye, Lupita, nuestro árbol está muy abandonado. pero decían que ya tenía... Ya está retoñando. Es que tiene que pasar 3 años. Lo veo muy escuálido. Pues que, pero ya tiene flores, ya tiene hojitas hasta arriba. Sí, 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 sí. Es que va así y luego. Y luego ya... Pero bueno, terminamos 3 temprano, años son. 10 minutitos antes. No sé si tengan ustedes algún otro comentario o si tengan alguna inquietud sobre el curso que puedan resolverles. Está todo bien. La verdad, yo sentía el horario un poco, bueno, de temprano. A ver, escuchamos así. Pero está tan excelente como Como siempre, que Lupita. me voy a levantar. Sí, Sí, o vale sea, la pena. Ay, muchas Si gracias. no sé, Era a las 9:30. 9:30. De 9:30 a 11:30. Muy bien, ahora va a estar más tarde. para todos nos es difícil. Sí, horario. Pero es por ahí más. Pues sí. Adiós, Emiliano. Gracias. Exacto. Hasta luego todos. Hasta luego. Hasta luego. Lupita, como siempre, un banquete. Un gusto. Y les digo, No puede. que apelo es abrir los ojos a las nuevas, a estos nuevos tiempos y a todo lo que está pasando por debajo del agua. O sea, por debajo del agua hay muchas cosas que leer en estos tiempos y eso va a ser o sea, simplemente con la prohibición de libros, 450 no es básico. Bueno, ya. A veces cuando nos prohíben, más ganas no tienen. Toda más Nosotros está a otras personas, ¿no? O sea, entonces nada más es para abrir los ojos y tener las antenitas arriba para todo lo que está pasando. Lupita querida, Mi Maru, te cuento que para ponerme a tono con los términos castizos que emplea mi compañero Pepe, te voy a decir que este curso está flipante. mi Maru, cuando sea desayuno en Tiffany's tienes caracterizada, por favor. Hombre, le vas a ver, Tú ya le tienes los vas a ver. zapatos y la blusa, Maru. Creo que todas tenemos un atuendo. Tú tienes ya, tú un día fuiste a vaciar Tiffany para ponerte esa blusa. O los zapatos de Tiffany. Claro, Pepe, claro, que fui a una fiesta parece menos que con Tiffany's. esa temática y tengo todo el atuendo. Eso. Atuendo, exactamente. Gracias, Maru. Todas, yo creo que todas tenemos un vestido negro. Todas. Y todos Y ahí tenemos empezó perlas. eso. Sí. Ahí empezó. Un abrazo, que estén muy bien. Te fuiste a Tiffany, ¿verdad? Abrazos. Bye, Maru. Adiós, Gracias. Adiós, Maru. Gracias a todos. ¿Te quedas a la otra? Nos vemos dentro de 15 días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tu esposo es Oscar. Él tiene que trabajar. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A dónde? La cita es ahí.
Algo del interior también. Preguntar para vivir, reflexión filosófica. Bueno, ¿Por qué no quiero al súper? a las 12, hasta las 12. Sí. Sí. O sea, está ahorita ya. Casa, pero va a estar. Ok. Ah, ¿De acuerdo? Que vaya yo lo alcanzo. ah, pues quédate. Nos vamos. Gracias. Y la dejaré por allá un par de semanas con las nietas y eso. Ay, no, la y va a tomar mi clase, que se pierda la primera. Sí. Bueno, saludos. Claro que sí, ¿ustedes cómo han estado? Bien. De eso se trata. Vamos. Todos tenemos la liberación.